Escuchando a cada uno de los jefes de Estado me venía a la mente un concepto de la CEPAL que leí hace muchísimos años: brechas por cerrar, caminos por abrir. Y creo que está más vigente que nunca. Más vigente que nunca en nuestros propios países, en nuestras propias naciones y también en el concierto internacional. Esta pandemia vino directamente a atentar contra el egoísmo. Esta pandemia vino directamente a demostrarnos la interrelación entre las comunidades. Tengo cierto temor que en el afán de protegernos, de proteger a nuestros pueblos, que es el reflejo natural de cada gobernante, se profundice el proteccionismo. Y ahí nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente entre los distintos bloques, entre las distintas regiones, por lo general con los países con los cuales tenemos fronteras. Creo que debemos de ocuparnos y preocuparnos de la salud ambiental, de la salud de nuestra población, pero al mismo tiempo buscar caminos para que el comercio exterior, para que la gente pueda trasladarse en el mundo sin afectar al resto de las sociedades. Tiene que haber un control del gasto. No hay más lugar para errores o para, llamémosle, horrores. No hay más lugar para los grandes ares de las empresas públicas como ANCAP. No hay lugar para negocios como el de Pluna. No hay lugar para gastar 40 millones de dólares en publicidad estatal en un año. No hay lugar para un ingreso desmedido de funcionarios públicos como en los últimos 10 años. Se terminó. Solo un pueblo que está gobernado por quien quiere ser mejor puede ser mejor. Fíjense la mediocridad que a veces vemos desde los lugares más altos de la sociedad a quien les pedimos que sean ejemplos. Cuando uno escala en la sociedad, tiene que tener más obligaciones y menos privilegios, más responsabilidades y menos derechos, y hay que merecerlo. Pero cuando empezamos este camino, lo hicimos en el entendido de ir creciendo, por supuesto que en número, porque en la democracia, que es este sistema imperfecto porque es creado por los seres humanos, pero el mejor que se conoce, y por suerte lo vamos a defender, el que tiene más votos le gana al que tuvo menos votos. Pero el crecimiento cualitativo personal es el que ya nos va a llevar no solo a ganar, sino a gobernar mejor. Hay dos historias o hay dos países: el país que nos cuentan y el país que vivimos. El país que nos cuentan de presupuesto, dinero, inversiones y lo que se ha logrado hacer con eso. Y lamentablemente uno dice, qué lástima que habiendo tanto dinero en nuestro país, como lo hay hoy, por suerte, cuando se traslada a la vida común de la gente, no se ve. Nosotros no prometemos, nosotros nos involucramos. Y menos prometemos cuando sabemos que se viene la zafra del carnaval de las promesas. Y menos prometemos cuando vemos que hay gente que está positivamente indignada y con angustia esperando una respuesta. Hay que ser muy delicado con las necesidades de la gente. La promesa genera una expectativa. La expectativa debería de generar un cumplimiento, porque generada la expectativa y si no se da el cumplimiento, se da la frustración y nosotros no tenemos el derecho, como dirigentes políticos positivos, de generarle frustración a la gente. No hay vacuna contra la corrupción, no hay vacuna contra la deslealtad y no hay vacuna con aquel que traiciona la confianza. Desde que alguien mordió la manzana que no tenía que morder, esto sucede en todos lados. Y en la actividad de gobierno, cuya una de sus esencias es la delegación, que supone no solo atribuir una tarea, sino también hacerse responsable y por ende debería de haber un lazo de confianza, entendiendo que nadie está vacunado, no es la imposibilidad de que un gobernante cometa actos ilícitos reñidos con la ley y con la moral, porque hay
una intersección en el gobierno entre la moral y el derecho, nos guste o no. Allí esos círculos que en un momento fueron lo mismo, después se separaron entre la moral y el derecho, existe esa intersección y en la acción de gobierno está cada vez más presente. Entonces la capacidad que uno tenga de censurar al propio, una vez que uno sabe, una vez que uno se entera, tiene que ser mucho más duro con el propio que con el ajeno. Es más, la ética de la responsabilidad indicaría que si no castigo, no censuro al propio, no puedo censurar al ajeno. Y qué lindo es llegar con otro estado anímico acá, que es la coherencia. La coherencia. Todos los partidos tuvieron episodios de corrupción, todos. Aquí se relata tristemente a destiempo, algunos quizás no. Tristemente a destiempo se relata sobre la inocencia de una persona. Pero ese mismo partido que hoy está en el gobierno apoyaba y hacía conferencias con falsificadores de documentos para inculpar gente. Mientras que falsificaban documentos, y algunos quizá acá estaba en esa conferencia, o apoyaba, injuriaba, difamaba, nosotros, aún creyendo en la injusticia de determinadas sentencias, nunca propusimos derogar el delito. ¿Qué diferencia, no? Estos modernos torquemadas de la actividad política hoy se victimizan cuando usaban y abusaban de elementos legales e ilegales para incriminar y condenar a otros. Qué tranquilidad, señora Presidenta, de pertenecer al Partido Nacional. Qué serenidad, no por estar vacunados, sino porque censuramos, porque los echamos del partido, porque votamos comisiones investigadoras y porque aún en el dolor de compañeros entrañables jamás tocamos el derecho penal, como otros lo pretenden hacer hoy. Con respecto a los fueros, yo no estoy dispuesto, en el contrato social que es una constitución, porque no nos es dada por dioses. Aquí los mandatarios del pueblo hacemos y reafirmamos el contrato social, que es esencialmente cambiable. Y en este mundo moderno, donde por suerte hemos evolucionado en muchos ámbitos, sobre todo cada vez más la ausencia del abuso de un poder sobre otro, yo no estoy dispuesto a tener un artículo 114 en el cual un legislador no pueda ser incriminado libremente sin pasar por este filtro, aún por delitos comunes, violación, homicidio, rapiña, ni siquiera por delitos comunes, si es que contamos con la mayoría partidaria acá. Qué tranquilidad, señora Presidenta, que no tuvimos que gritar, no tuvimos que levantar la voz, porque teníamos un enorme bagaje de coherencia en una actitud que duele a todos, pero no todos la tratamos de la misma manera. Muchas gracias. Nos están dando a nuestros programas como quien lava y no tuerce. Ninguno lo leyó, ¿no? Hoy salió la señora de Mujica, la señora Topolansky, a criticar nuestro asentamiento cero. Estoy seguro que Yalucía Topolansky, a la primera dama de nuestro país, que estoy seguro que cuenta con la misma sensibilidad social que nosotros, no leyó el plan asentamiento cero. Yo pensé que íbamos a tener una campaña de ideas. Estaba convencido que podíamos tener una campaña de ideas y que íbamos a ser mejores candidatos para la gente. Rápidamente me estoy desayunando que va a haber una campaña de ideas y una campaña de insulto. Una campaña de propuesta, una campaña de descalificación. Una campaña de caminar hacia el distinto, una campaña de encerrarse y no discutir con nadie. Son dos Uruguay, lamentablemente. Pero ¿saben qué? Nosotros que tenemos la idea, queremos debatir, tenemos los programas, tenemos que respetar al que no quiere hacer ninguna de esas cosas. Lo único que no respetamos es el insulto. Porque el que quiere gobernar para todo el país no puede insultar a mitad del país. No puede, ni se puede burlar de los candidatos, ni puede insultar a nadie, porque lo mínimo que uno tiene que ofrecer en esta profesión es respeto hacia el otro. Si yo no respeto a uno de ustedes, no voy a gobernar bien para uno de ustedes. Y nosotros esta campaña vamos a mantener este tono, no vamos a insultar,
vamos a hacer una idea atrás de otra. Al que no le guste la sopa, 2 platos. Así que nuestra relación con ustedes, ellos que patalen, ellos que cacaren, nosotros hablamos con ustedes en esta frecuencia y con este respeto. Y aquí quiero ser bien claro, porque por allí algún candidato, que es muy importante porque fue presidente de la República, que ha optado por hacer una campaña de división, por hacer una campaña de levantar muros, por hacer una campaña exclusivista y decir que es el único que tiene un proyecto, que es el único que tiene ideas, que la izquierda, que la derecha, que nosotros y que ellos, se ha dedicado una y otra vez en su discurso a levantar muros. ¿Saben lo que vamos a hacer nosotros con los muros que levanta Tabaré Vázquez? Lo vamos a tirar todos al piso. Al piso. Porque ¿saben qué? Primero, nadie que yo sepa hasta hoy de mañana había comprado La Verdad. Nadie que yo sepa tiene el monopolio de querer lo mejor para su país. Nadie que yo sepa es el que tiene el único proyecto al revés. Si estaremos convencidos de nuestro proyecto, que queremos caminar hacia el otro para conocer el de los demás. Más de 200.000 uruguayos viven en condiciones indignas. Y hacia ello va a estar parte de nuestras políticas y parte de los recursos. Con una pequeñísima diferencia. Nosotros no le vamos a regalar nada a nadie. Porque respetamos. Porque la forma de no respetarlo es simplemente hacer una transferencia económica. Nosotros queremos recuperar su ánimo, queremos recuperar su voluntad, queremos que le cueste, que se sacrifique. Nosotros darle alas y que ellos vuelen. La educación no son cifras. Fíjense qué curioso. Importa PISA sí, PISA no. Importa 6% sí, 6% no. Importa saber cuál es el porcentaje de la gente que repite o no repite. Esa indigna actitud, señal del gobierno, del pase social. O sea que el hijo de alguno de ustedes no aprendió lo que tenía que aprender, no sabe lo que tiene que saber, pero su gobierno, el que le cobra sus impuestos, el que está encargado de educarlo, le hace una guiñada y le dice, pasa igual, que tenemos que llenar los formularios y tenemos que tener menos repetidores. Y en estas 2 semanas y un día van a pasar muchas cosas. Pero hay una que yo les puedo asegurar, me comprometo y oblíguennos. No vamos a cambiar la idea por el insulto, la alegría por el agravio, el proyecto por el menosprecio a los que no son de nuestro partido, porque se merecen también el respeto y la tolerancia. Para negociar tenemos que tener 2 o 3 cosas bien claras. La primera, la seguridad de quiénes somos y dónde pertenecen nuestras raíces, pero sobre todo dónde queremos que apunten nuestros frutos. La segunda, negociar con todo el mundo, en tanto y cuando lo que yo negocio dentro de un cuartito, tengo que salir acá, darles la cara y decirles exactamente lo que pasó en un cuartito y no esconderles nada de las cosas que hacen los políticos adentro de una oficina. Y la tercera, la negociación para buscar acuerdo y mayoría parlamentarias. Con esta tercera condición es que es fundamental. Luis, me dirá alguno de ustedes, tú negociá, pero no dejen de ser lo que me dijeron a mí que iban a hacer si son gobierno, porque si no, no les puedo creer. El que lleva dividiendo una sociedad, mentira que la va a poder unir en el gobierno. El que llega insultando no va a merecer el respeto de los demás. El que llega menospreciando la idea ajena no la va a entender ni va a poder negociar. Yo le voy a decir una cosa, me hago cargo. Y esto es lineal, no estoy buscando cosas extrañas. Se los tengo que decir acá. Yo leo la agenda programática del Frente Amplio, página 27-28. Escucho a Michelini, que dijo que va a poner más impuestos. Escucho a Astori contradecirse con Vázquez. Y aparte leo los gastos que va, de alguna manera, a hacer Vázquez si es presidente, 2.500 millones de dólares. Yo le quiero decir una cosa bien clara.
el Frente Amplio, si es gobierno, va a tener más impuestos. Sáquenselo con peine filo. O va a generar otros impuestos o va a aumentar los que hay. Le tengo que decir, si nos toca ganar a nosotros, a priori, de pique, coherentemente hemos dicho, primero, vamos a derogar el impuesto a las jubilaciones. Segundo, vamos a rebajar el IRPF en la franja más baja, en la primera mitad, y vamos a exonerar la otra parte. Van a haber deducciones, entre otras cosas, a los alquileres. Vamos a establecer exoneraciones tributarias en lo que hace a políticas sectoriales, al transporte, a la granja y a otras producciones. Está claro, nuestra agenda habla de menos impuestos, la otra habla de muchas cosas. Sobre el negocios con Venezuela, aquí no llegamos sin querer. Aquí hay una determinación. Y miren que yo no me centro en Venezuela, yo me centro en Uruguay. Y es más viejo que el agujero del mate, le decía un lord inglés, y aquí lo repetía el doctor Herrera, ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, intereses permanentes. Y los negocios con Venezuela, o con quien sea, con Egipto, yo lo miro desde el interés nacional, desde el ser nacional. Porque no somos internacionalistas. Pensamos primero en los uruguayos, segundo en los uruguayos y tercero en los uruguayos. Si de eso, aparte, podemos tener solidaridad con otros pueblos, por supuesto, pero empieza por casa. Y las relaciones con Venezuela son fruto del amiguismo y de la ideología. Obviamente que no podemos sugerir escenarios hipotéticos. ¿Qué hubiera pasado si el comandante Chávez no existía en Venezuela? No estábamos aquí donde estamos ahora. Tampoco hubiera sucedido con Lula, ni con algún otro gobierno amigo. Han guiado las relaciones exteriores en base a la amistad. Pero acá no llegamos sin querer. Aquí hay una política direccionada pública del gobierno del Frente Amplio durante 10 años de amiguismo con el gobierno de Venezuela, que no es el pueblo de Venezuela. Con Chávez y con su sucesor Maduro. Y esa relación unidireccional nos lleva aquí a negocios artificiales. Hoy estamos votando un negocio artificial que es propio de un acuerdo de tuya y mía entre dos presidentes, con un país que tiene una debilidad social, económica y política que la paga el pueblo venezolano y, dicho sea de paso, genera relaciones muy endebles entre los distintos estados. Hoy estamos votando pan para hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. Es más, la única forma de que continúe esta relación artificial es por acuerdos que no va a reflejar necesariamente el interés nacional de cada Estado. Por eso esta relación conflictiva con Venezuela, que va a ser estudio de este Parlamento seguramente, que nos viene en la memoria valijas que pasaban de un país a otro, que terminan con intermediarios. Salgamos de este atolladero y esta necesidad momentánea que es que nuestros productos ingresen a Venezuela, pero pensemos en el mañana. Y que lo que se genera artificialmente por amiguismo e ideología no termina bien, señora Presidenta. Y por eso el voto es afirmativo. Pan para hoy. Ocupémonos también de relaciones naturales en base al interés de las distintas naciones para que haya pan para mañana. Muchas gracias. Y después hay otros países que tienen una dificilísima tarea, que es desmantelar el aparato populista armado, con todo lo que eso conlleva, sin afectar a los más vulnerables. Básicamente las políticas clientelistas de los estados populistas que ayudan, que asisten y que van mutando de alguna manera la libertad.
entrando en tema, primero desmistificar algo que todavía se discute en el mundo, que es el libre mercado, la libre competencia, el desarrollo económico es contrario al desarrollo social. Parece de perogrullo, pero hay regímenes que todavía ponen en tela de juicio eso. Se hace muy complicado discutir estos temas con los que ven una aparente contradicción. El Mercosur, el nuestro, acá, el de la vuelta. Hasta hace poco tiempo un club de amigos. Amigos ideológicos que nos perjudicaron económicamente. Dos medidas. Argentina con Uruguay, el cierre de puente y las medidas de un señor Moreno que terminaron por desmantelar la industria de la vestimenta que solo tenía como fuente de exportación la Argentina. Apenas cambia el gobierno, el presidente Macri, con un decreto sobre el transbordo en la navegación, en la logística, ya hace una señal de que no era tal el amiguismo que había. Y después tenemos que despojarnos de cosas que no nos sirven. Yo sé que a veces es traumático. Hay algunos seres que nacen y que no mueren. Pocos. Uno son los organismos internacionales. Nacen, generamos burocracia, dinero, edificios, inversión, no sirven para nada muchos de ellos y allí viven. ¿Por qué no damos vuelta a la pisada y le ponemos la lápida a UNASUR de una vez por todas, que terminó siendo un club amigo y no tiene ningún tipo de respaldo? No sé en los países de ustedes, pero en el mío decir emprendedor, tenés que decir emprendedor. Si sos empresario ya estás mal. Está mal visto el empresario. Y en realidad es el único tipo que nos va a sacar adelante, es el que está en la punta de la economía. Tenemos que estimular al emprendedor. ¿Y eso se hace con qué? Con impuestos moderados. Si nosotros, el Estado es el peor socio del emprendedor, arrancás y ya te cobra impuestos. Y por eso los procesos son, usted vaya, trabaje, gane y yo le cobro sobre una renta neta y no bruta. Le saco a la ganancia. La burocracia. Bueno, esta es la más difícil, ¿no? Porque los países no se pueden ni deben refundarse cada periodo de gobierno. Entonces uno hereda la burocracia. Yo no soy alguien que desprecia a los funcionarios públicos. Además, creo que los funcionarios públicos de mi país, hay algunos que hacen mover el país todos los días. Abren una comisaría, abren una escuela, abren un cuartel de bomberos. Allí están anónimamente trabajando. Pero tampoco el exceso. Ese concepto de que más gobierno, mejor gobierno. No, más gobierno a veces es peor gobierno. Es una simple traba entre la persona y la solución. Y después la independencia del gobierno, del establishment, de las corporaciones sindicales y del establishment económico, aquellos que abrazan al poder. Los conocemos, porque en realidad pasan los gobiernos y siguen ellos, o sea que es fácil ver las reuniones y ver las fotos de los gobiernos sucesivos. Eso de alguna manera nos quita libertad en el momento de decidir. Y la corrupción. Sobre la corrupción se hace mucha gárgara, ¿no? Yo he escuchado grandes corruptos hablar de corrupción. Lo primero que hay que saber es que nadie está vacunado. Nadie está vacunado. Póngase a pensar, ustedes tienen que elegir de un día para el otro 100 personas en cuál delegar poder y atribuciones. Tenemos 100. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, ser muy severos cuando alguien de nuestro grupo, alguien de nuestro equipo, de nuestro gobierno, se equivoca. No solo por él, porque si no tiene que ser una medida ejemplarizante. La corrupción atenta contra el desarrollo económico. Es cuantificable económicamente la corrupción, aunque alcanzaría a decir que es una falta moral. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto
del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. ¿Por qué no le sacaste un porcentaje del sueldo a los privados que ganan mucha guita también? Porque era un impuesto al sector privado y el esfuerzo lo tenía que hacer el público. ¿Y por qué los privados que ganan mucha guita? Ponele a algunos médicos, estoy hablando de, ¿no? Porque los privados generan su peculio. A nosotros nos banca la gente con sus impuestos. Y no, para vos no era necesario pedirle una contribución. No. Bien. Yo diría que el mundo debería hablar de los uruguayos. Recién un vecino que está ahí atrás me decía, gracias por no ir a una cuarentena obligatoria. Y en realidad se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad para con los otros. En realidad, si el Uruguay está siendo elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales, la conducta de los uruguayos. Y eso me genera mucho orgullo como presidente, tener un pueblo que ame la libertad y que la use con sentido social y solidario, es el sueño del pibe. Sí.